Quiero que abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo 37, verso 4. Dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Diga conmigo: Señor Jesús, habla a mi vida, ministra mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada, para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yo me gustaría tratar sobre el tema: el deleite de esperar en Dios. El salmista, de una manera inspirada en el Espíritu de Dios, ministra esta alabanza y dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿qué es deleitarse en Dios? Esto implica que debemos tener o pasar tiempo en su presencia. Esto nos lleva a que nosotros entendamos que la relación con Él es agradable, y parte de lo que es el deleite lo podemos comparar con la vida matrimonial. O sea, hay matrimonios de matrimonios. Hay matrimonios donde la pareja no disfruta, no tiene ese deleite de la vida matrimonial, sino que han caído en una monotonía y todo se vuelve como tan mecánico, como tan rutinario, que ya saben qué hacer cada día, en ciertas circunstancias, a cierta hora. Todo es como por inercia, pero es porque falta ese toque de amor. Recuerde lo que el Señor dijo en Apocalipsis capítulo 2, verso 4, que dice: tengo contra ti unas pocas cosas, que has dejado tu primer amor. Cuando las personas están enamoradas, mire cualquier parejita de novios, ellos se pueden tomar de las manos, se miran, no se dicen una palabra, están así. Y cuando el papá baja y mira al joven con esa cara como que estuviera en otro planeta, dice: ¿y estos qué hacen ahí? Ni hablan ni nada, solamente pero están como disfrutando de ese momento, el tener cerca la persona que aman. Ahora, cuando uno está cerca a la persona amada, ahí uno se desconecta de lo demás. Ahí el teléfono pasa a segundo plano, los compromisos pasan a segundo plano. Es un momento que nadie quiere pasar desapercibido. Y el Señor dice: deleítate a sí mismo en el Señor. Cuando uno disfruta de la oración, porque algunos en la oración no la disfrutan. La oración es como tan rutinaria, como tan monótona, sin vida, sin gracia. Se levantan, se arrodillan: Señor, tú conoces mis necesidades, tú sabes mis luchas, pero aquí estoy, afligido, afligida, pero perseverando por tu gracia y por tu amor. Pero ya no sé cómo orar. ¿Qué hago para que tú me contestes, Dios? ¿Tú crees que eso es oración? Eso es más como una lamentación. Entonces el creyente, cuando tiene luto, duelo, dolor, lo que tiene que hacer es acudir a la cruz. En la cruz del Calvario podemos expresarle a Dios nuestra angustia, nuestra queja, nuestra lucha, nuestra ansiedad, todo lo que nosotros tengamos. Pero luego de esto
Ahí es cuando la misma sangre que nos ha limpiado, nos ha purificado y nos ha santificado, la llevamos dentro de nosotros y nos presentamos ante el Padre con gozo y con alegría en nuestros corazones. Ahora, cuando el Padre nos ve, Él se va a emocionar, porque va a decir: este es aquel que creyó en mi Hijo y aceptó la sangre de mi Hijo. Y es cuando Dios nos recibe con su amor. Y cuando uno llega ante la presencia de Él, ahí es cuando Dios lo llena a uno de ese gozo, de esa alegría, de esa danza, de ese júbilo. Y por eso David, él invertía tanto tiempo en alabar a Dios con alegría. Recuerde que cuando él era pastor de ovejas, que era muy joven, y su papá le pidió que cuidara las ovejas, él tenía mucho tiempo libre. Y él aprovechaba este tiempo con el arpa, cantándole a Dios y alabándole. Y habían momentos en que David empezaba ahí solito a danzar. Hay muchas palabras en el idioma hebreo para hablar de lo que David hacía, y una de esas palabras es carar. Y esta carar significa dar vueltas como loco. Y cuando David empezaba a alabar a Dios, se deleitaba tanto en la presencia de Dios que de pronto empezaba a girar como si fuera un trompo, alabando a Dios con todas sus fuerzas y con toda su alma. ¿Qué estaba haciendo David? Deleitándose en gran manera en Dios. Cuando uno se deleita en Dios, el mismo Señor dice: concederá las peticiones de nuestro corazón. Si agradamos a Dios, Dios nos va a decir: hijo, ¿qué es lo que tú necesitas? Vean lo que dice Isaías capítulo 62, versos 4 y 5. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsiba, y tu tierra Beula. Porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Note que habla: te llamarán Efsiba, que significa que Dios se deleita, que Dios se goza en nosotros. Y tu tierra será llamada Beula, que significa Dios se desposará contigo. Ahí es cuando el Señor se convierte como en el marido para su iglesia, el esposo de toda su congregación. Pues como el joven que se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Note que Dios tiene que usar ejemplos muy humanos para que entendamos cómo es el gozo, el deleite que Él tiene con cada uno de sus hijos. Y usa el gozo del esposo con la esposa, y se refiere al hogar correcto, no a esos hogares de peleas, de contiendas, de conflictos, sino a esos hogares formados correctamente. También Dios quiere que nosotros nos deleitemos y guardemos silencio ante el Señor. Dice en el libro de los Salmos: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Qué difícil es para muchas personas guardar silencio ante Dios. A veces en esto es donde fallan un poquito las mujeres. Algunas mujeres no saben cuándo parar. Cuando empiezan a hablar, es como si les hubieran dado cuerda. Y empieza la oración: Señor, yo te pido por esto, y 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 por esto otro. ¿Y qué me dices de todo eso? Cuando el Señor dice: espera en Dios. Y ese esperar en Dios
no es que hablemos como una metralleta, sino que entendamos el corazón de Dios, que ahí uno pueda no multiplicar las palabras, sino expresar el anhelo que hay en nuestro corazón. Primero lo conquistamos, o sea, uno empieza la oración con la adoración, con la exaltación, alabanza, engrandeciendo el nombre de Dios, y tal vez en el último lugar están nuestras peticiones. Pero enfoquemos en presentar lo más álgido de nuestras peticiones ante la presencia de Dios, y el mismo Señor se va a glorificar. Y dice: espera en Dios. ¿Y qué es esperar en Dios? Entender que Dios nunca llega tarde. ¿Cuántas personas están esperando un empleo y se demora? Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso no pacté? ¿Y qué? ¿Y qué? Vean, nunca usen las obras para justificarse en delante de Dios, porque la Biblia dice: todas las obras de justicia son como un trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Siempre traten de ser pacientes y esperar en Dios. ¿Cuántas mujeres ven que el tiempo pasa y no llega su príncipe azul? Pierden la paciencia. Señor, ya no me importa si es azul, si es negro, si es blanco, si es verde. Yo quiero que venga, así no sea príncipe, lo que sea, pero ya. Pierden la paciencia, y algunas, por perder la paciencia, cometen errores y terminan en situaciones embarazosas. Pero es ahí cuando uno debe decir: Señor, no voy a cometer ninguna locura, voy a aprender a esperar en ti. Y cuando uno espera en Dios, uno va a ver las más ricas bendiciones de Dios en su vida. Note que son dos aspectos. Dale un aplauso a Jesús. Note que son dos aspectos: deleitarse uno en Dios y aprender a esperar en Dios. Esperar, esa parte de esperar es algo que nosotros tenemos que aprender a cultivar. Es estar en la quietud. Uno tiene que aprender a esperar en las mañanas. No se levante sobre el tiempo para correr al trabajo. Levántese con tiempo anticipado para estar en la presencia de Dios. Ahí aprende a esperar en Dios. A mí ha tocado muchas veces esperar en oración la respuesta de Dios. A veces, para dar un solo consejo, yo tengo que entrar en oración y decirle a Dios: revélame, y esperar en quietud la dirección divina. Y cuando viene la respuesta, es una convicción plena en el corazón. Ya uno sabe que Dios está en el asunto. Dice el salmista en el Salmo 40, versos 1 al 3: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente, dice, con paciencia esperé a Dios. ¿Y él qué hizo? Se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántas personas dicen: estoy desesperado, desesperada, siento que voy a explotar? Pero no se preocupe, espere en Dios. Dios se va a inclinar y le va a sacar de esa situación. Y al sacarle de esa situación, le pone en tierra firme. Ahí es cuando disfrutamos de las más ricas bendiciones de Dios.